Corría el año 1945 y más concretamente el día 26 de diciembre, cuando el New York Times publicó una fotografía tomada al ser derrotadas por las fuerzas alemanas los rebeldes judíos caídos en la sublevación del gueto de Varsovia. En la misma se apreciaba un niño de entre 7 y 10 años de edad que llevaba los brazos alzados en señal de rendición. El 27 de diciembre, el mismo medio volvió a publicar la fotografía afirmando: los más afortunados de los habitantes del gueto murieron en combate llevándose consigo a algunos alemanes, pero no todos tuvieron esa suerte. Había un niño pequeño de unos 10 años, una mujer que miraba por encima del hombro a los superhombres con sus fusiles apuntando. Podría haber sido la madre de este niño. Había una niña con un rostro pálido y dulce. Había un anciano con la cabeza descubierta. Salieron a la calle, los niños con sus manitas levantadas imitando a los mayores, pues a los superhombres no les importaba matar a niños. La fotografía no fue muy conocida hasta la década de los años 70. En 1969 apareció en la portada de la edición inglesa de la obra de Gerhard Schönbergner, La estrella amarilla. En 2016, la revista Time la incluyó entre las 100 fotografías más influyentes de todos los tiempos, afirmando que tenía un impacto probatorio superior al de muchas otras imágenes desgarradoras producidas durante el Holocausto. La fotografía, sin embargo, había sido percibida de formas diferentes en el pasado. Para el miembro de las SS nazis que la tomó y para otros observadores, era la fotografía de unos soldados heroicos que combatían a la escoria de la humanidad, mientras que para otros se contemplaba la flagrante inhumanidad a que puede descender un ser humano. El intelectual judío americano e hijo de supervivientes del Holocausto, Norman Finkelstein, adoptó un enfoque particular en un reportaje fotográfico titulado Deutschland über alles, es decir, Alemania sobre todos, en el que yuxtapuso la fotografía de Varsovia con imágenes del sufrimiento palestino. El subtítulo, escrito íntegramente en mayúsculas, decía: los nietos de los supervivientes del Holocausto están haciendo a los palestinos exactamente lo mismo que les hizo la Alemania nazi. En las últimas horas hemos tenido nuevas y gravísimas noticias sobre las acciones perpetradas por el ejército de Israel contra los niños palestinos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, esta semana, una investigación independiente desarrollada por la Organización de Naciones Unidas ha afirmado que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han atacado deliberadamente a niños palestinos, lo que ha dado lugar a un genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Gaza, así como a crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada. Segundo, el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel, examinó las acciones del Estado de Israel cometidas contra los niños palestinos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023. Tercero, según el informe, alrededor del 30% de los muertos en la guerra de Gaza han sido niños. Cuarto, un informe anterior de la Comisión, publicado en septiembre, concluía que Israel había cometido genocidio en Gaza y que altos cargos israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, habían incitado a cometer esos actos, acusaciones que Israel calificó como escandalosas. Quinto, la Comisión de la ONU afirmó que los niños palestinos fueron blanco deliberado y asesinados durante la guerra, incluso después de que entrara en vigor el alto el fuego en octubre de 2025. Sexto, la Comisión ha señalado que este es un elemento clave que demuestra la intención genocida de las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes de destruir de manera total o parcial al grupo palestino en Gaza. Séptimo, según afirmó Srinivasa Muralidhar, presidente de la Comisión, en un comunicado que acompañaba al informe, las pruebas demuestran que los niños palestinos han sido deliberadamente atacados y asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes. Octavo, el informe revela también que la proporción de niños asesinados ha sido mayor que en conflictos anteriores.
Entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de octubre de 2025, al menos 20.179 niños perdieron la vida, lo que supone alrededor del 30% del número total de víctimas mortales. Noveno. A modo de comparación, en las hostilidades de Gaza de 2008 al 2009 y de 2014, los niños representaron aproximadamente el 24% de las víctimas mortales relacionadas con el conflicto, según el mismo informe. Décimo. Según la comisión, las fuerzas israelíes siguieron utilizando munición de gran potencia y armas de amplio radio de acción en zonas residenciales densamente pobladas a pesar del creciente número de víctimas infantiles. Undécimo. Según la comisión, esto indica que dichos ataques que causaron la muerte de un número tan elevado de niños fueron intencionados. Duodécimo. La comisión afirmó que creía que los niños fueron blanco de ataques de forma colectiva, porque las fuerzas de seguridad israelíes consideraban que la población civil en su conjunto estaba asociada con Hamás y otros grupos armados. Décimo tercero. Muralidar afirmó que al atacar a los niños, Israel estaba socavando la capacidad del pueblo palestino para seguir existiendo y decidir su futuro. Décimo cuarto. Según el informe, las condiciones impuestas por Israel en Gaza, entre ellas los ataques generalizados, los desplazamientos repetidos y la hambruna provocada por el bloqueo de la ayuda, los alimentos y los medicamentos, han causado perjuicios graves a la salud y el desarrollo de los niños, lo que ha provocado muertes y traumas que se podrían haber evitado perfectamente. Décimo quinto. La investigación también revela que los ataques contra centros sanitarios y de salud reproductiva afectaron a la supervivencia de los recién nacidos y señala un aumento de los abortos espontáneos y que, según los informes, casi todos los niños de Gaza necesitan apoyo psicológico. Décimo sexto. La comisión ha señalado que los niños palestinos, en particular los varones, fueron sometidos a malos tratos sistemáticos durante su detención, incluyendo el obligarles a desnudarse, las palizas y la privación de alimentos. Décimo séptimo. La comisión ha concluido que dicho trato constituye un crimen contra la humanidad por tortura y otros actos inhumanos que han causado gran sufrimiento o lesiones graves. Décimo octavo. La investigación sostiene también que muchos de los más de 30.000 niños asesinados por Israel murieron en ataques aéreos con explosivos de gran potencia y amplio radio de impacto. Décimo noveno. También documenta casos de niños alcanzados por disparos de drones, francotiradores y otras armas en la cabeza o en la parte superior del cuerpo. Vigésimo. Los expertos afirmaron que las pruebas reunidas revelan un patrón de conducta destinado a destruir la continuidad biológica y el futuro de la población palestina en Gaza. A su juicio, el ataque deliberado contra niños constituye uno de los elementos que demuestra la intención específica de destruir total o parcialmente al grupo palestino en ese territorio, lo que encaja totalmente en la definición legal de genocidio. Vigésimo primero. Según señaló Muralidar, la protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos y de las mujeres embarazadas están estrechamente vinculados al derecho fundamental del pueblo palestino a la autodeterminación. Al atacar a los niños, Israel erosiona la estructura fundamental de la sociedad palestina. Vigésimo segundo. La comisión indicó también que su investigación se basó en entrevistas y grupos de discusión con víctimas y testigos, incluidos niños, informes médicos, análisis forenses, fotografías y vídeos y material de fuentes abiertas sometidas a procesos de verificación digital. Vigésimo tercero. El informe también documenta la destrucción de instalaciones fundamentales para la supervivencia y el desarrollo de los niños, entre ellas escuelas, universidades, hospitales y orfanatos. Vigésimo cuarto. Según la comisión, el 97% de las escuelas de Gaza han sido destruidas por Israel y el 95% de las universidades han resultado afectadas. De las 38 universidades del territorio, 22 habrían quedado completamente destruidas. Vigésimo quinto. La comisión sostiene que Israel ataca a los niños para debilitar la vitalidad demográfica de la población palestina y negar su derecho a existir.
El informe también denuncia la imposición de condiciones de vida que obstaculizan la supervivencia de los menores, incluida la privación de alimentos y de atención médica. 26. Hasta el 1 de octubre de 2025 se habían registrado 151 muertes de niños por desnutrición, según los datos citados por la Comisión. Los expertos también documentaron más de 1.000 casos de menores que sufrieron amputaciones entre octubre y diciembre de 2023. 27. Chris Sidoti, miembro de la comisión, relató el caso de una niña de 12 años con enfermedad celíaca que murió de desnutrición aguda. Según explicó, durante el asedio no pudo acceder a los alimentos sin gluten que necesitaba ni recibir el tratamiento adecuado. La solicitud para evacuarla de Gaza con fines médicos fue aprobada 2 semanas después de su muerte. Como señaló, no murió de enfermedad celíaca, murió de hambre. 28. Uno de los aspectos más graves del informe son los casos numerosos de niños violados por soldados israelíes. La comisión afirmó que las violaciones contra niños palestinos han continuado después del alto el fuego anunciado en octubre de 2025. 29. De hecho, desde el alto el fuego, las fuerzas del Estado de Israel han matado a no menos de un niño al día. 30. El equipo subrayó que encontró pruebas acerca de que las fuerzas de seguridad israelíes apuntaron y mataron deliberadamente a niños palestinos, lo que consideró un factor clave para establecer literalmente el intento genocida por parte de las autoridades y de las fuerzas de Tel Aviv de destrozar al mayor grupo palestino de Gaza. 31. De acuerdo con la publicación, hay motivos razonables para concluir que las autoridades y el ejército de Israel continúan perpetrando el crimen de genocidio en Gaza. 32. El informe señala además que incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, continúa matando e hiriendo gravemente a niños. Israel hace caso omiso del alto el fuego y de la protección que el derecho internacional obliga a dar a los niños palestinos. 33. En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, la Comisión ha constatado un fuerte aumento de la violencia por parte de los colonos israelíes contra los niños palestinos y ha documentado pruebas de tortura, incluida la violencia sexual y de género, durante las detenciones masivas y los encarcelamientos. 34. En uno de los casos investigados, un adolescente de 14 años herido de bala murió después de permanecer 45 minutos sin recibir asistencia médica. 35. La comisión sostiene que soldados israelíes impidieron que la madre del menor y una ambulancia se acercaran a ayudarlo e identificó a la unidad militar que, según dijo, operaba en la zona en el momento de los hechos. Sidoti afirmó que el niño murió desangrado mientras los soldados no le prestaban ayuda e impedían que otros lo hicieran. Sabemos quiénes son, dijo al referirse a la unidad señalada por la investigación. 36. La Comisión pidió a los Estados adoptar medidas para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones cometidas contra niños palestinos. 37. Entre sus recomendaciones, solicitó investigar a individuos y organizaciones sospechosas de participar en actos de violencia ilegal mediante tribunales nacionales o el principio de jurisdicción universal. 38. También instó a los Estados a cumplir las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional, a emplear todos los medios razonablemente disponibles para prevenir el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y a suspender las transferencias de armas, equipos o materiales que puedan utilizarse para violar el derecho internacional. 39. Los expertos indicaron que la Comisión ha compartido información con el Tribunal Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia y algunos estados, y que seguirá colaborando con las autoridades judiciales que investiguen posibles responsabilidades. Y 40, al cerrar la presentación, Sidoti pidió que las decenas de miles de niños afectados no queden reducidas a estadísticas, afirmando: hay que ver a estos niños como individuos, con identidades, con vidas que estaban viviendo y con futuros que ahora han quedado truncados.
El 18 de enero de 2012, quien ahora se dirige a ustedes recibió del Estado de Israel el premio Samuel Hadass por haber colaborado a la mejora de las relaciones bilaterales entre España e Israel. Junto a él recibieron el mismo galardón los antiguos presidentes de gobierno Felipe González y José María Aznar, presidentes autonómicos como Jordi Pujol y Esperanza Aguirre, el escritor Antonio Muñoz Molina, la periodista Pilar Rahola, el antiguo defensor del pueblo Enrique Mújica, la Asociación de Jugadores del Real Madrid de baloncesto, la Compañía Aérea Iberia y la Federación de Comunidades Judías de España. Para quien ahora se dirige a ustedes, aquel acto resultó muy emotivo, ya que siempre ha deseado favorecer las buenas relaciones entre todos los estados, y en ese caso concreto se trataba de las relaciones entre su país de nacimiento, España, y un estado como Israel, que tardó décadas en ser reconocido diplomáticamente por España. Hoy, quien ahora se dirige a ustedes anuncia de manera pública su intención de devolver el premio Samuel Hadass al Estado de Israel, y de hacerlo porque en conciencia no puedo seguir conservando una distinción procedente de un Estado que está perpetrando un pavoroso genocidio a la vista de una comunidad internacional que no solo de manera mayoritaria permanece pasiva ante crímenes horribles, sino que incluso arma a los genocidas y los protege de la acción del derecho internacional. He dedicado décadas de mi vida al estudio del Holocausto y a la publicación de diferentes libros relacionados con ese tema y con el antisemitismo. Puedo afirmar con sobrado conocimiento de causa que la pasividad de la comunidad internacional ante el genocidio de los palestinos no es menos grave que la pasividad internacional ante aquellos judíos que fueron víctimas del Holocausto, e incluso en algunos casos resulta peor porque se arma y se protege a los genocidas. De la misma manera, puedo afirmar que lo que el Estado de Israel está perpetrando contra los palestinos es un genocidio innegable. Ese genocidio aparece especialmente sanguinario y repugnante en el caso de los niños. Son niños a los que, de acuerdo a la definición del delito de genocidio, no solo se les está privando de elementos esenciales para la supervivencia, como la alimentación, la asistencia médica o el techo, sino a los que se lleva años convirtiendo en blanco de acciones violentas que en multitud de ocasiones han sido llevadas a cabo por francotiradores que se han complacido cruelmente en volar la cabeza, el pecho o los testículos de criaturas indefensas y de corta edad. Son soldados que de manera sistemática han convertido a los niños en víctimas de agresiones sexuales, de torturas, de malos tratos y de asesinatos. Son jueces y policías israelíes que cierran los ojos ante las agresiones contra una población civil indefensa que incluye niños. Quienes actúan así, quienes obedecen esas órdenes, quienes pretenden justificarlas, abandonaron hace ya tiempo los comportamientos mínimamente humanos para comportarse peor que las fieras que jamás dan muerte a los miembros de su propia especie. Al igual que los nazis que sofocaron la sublevación del gueto de Varsovia, se creen parte de un grupo superior racial y espiritualmente que combate a la escoria de la humanidad y que, por lo tanto, está justificado para cometer crímenes de guerra horribles que intentan legitimar a diario, que anuncian con pavorosa maldad miembros del gobierno de Israel y que tienen como víctimas a gente en su inmensa mayoría civil e inocente en Gaza, en Cisjordania y ahora mismo en el Líbano, el único país de Oriente Medio donde existe una población cristiana de relevancia machacada a diario por las bombas israelíes. Quien ahora se dirige a ustedes, de haber vivido en los años 40 y haber recibido previamente una condecoración alemana con anterioridad, la habría devuelto en señal de protesta ante los horrores de una ideología supremacista que sembraba la muerte en las naciones limítrofes. Quien ahora se dirige a ustedes, devuelve el premio Samuel Hadass en señal de protesta ante una ideología supremacista como el sionismo, que comenzó a agredir a sus vecinos antes de la creación del Estado de Israel, que no ha dejado de hacerlo, que pisotea sistemáticamente el derecho internacional amparado por naciones en las que los lobbies sionistas dirigen la política exterior, que no ha cesado en su ansia de arrastrar a los Estados Unidos a librar sus guerras de agresión y que perpetra un horrible genocidio contra los palestinos, incluidos de manera muy especial los niños. Quien ahora se dirige a ustedes no espera que nadie de los que recibió ese premio tenga la gallardía ni la integridad moral de devolverlo en protesta por el genocidio.
Alguno incluso se atreve a defenderlo en los medios de comunicación. Sinceramente, no le importa a quien ahora se dirige a ustedes lo que hagan. Pero sí desea que un día, al igual que sucedió con los genocidas y criminales de guerra nazis, los genocidas y criminales de guerra israelíes comparezcan ante la justicia internacional y reciban el justo castigo por sus crímenes. Sí desea que un día nadie alce la mano contra su prójimo porque desea quedarse con sus tierras, con sus riquezas naturales o con su gobierno. Sí desea que un día la guerra se vea descartada de las interacciones entre seres humanos. Sí desea que un día israelíes y palestinos puedan convivir en paz, siquiera porque el Estado de Israel haya dejado de financiar a grupos terroristas como Hamás para enfrentar entre sí a los palestinos e impedir que nazca un Estado palestino. Sí desea que ya no queden niños, como en el gueto de Varsovia antaño o en Gaza y Cisjordania actualmente, que tengan que levantar los brazos ante alguien que considera que es superior y que aplastar a los que considera inferiores es una lucha de honor. Y sí desea que esos niños cautivos no sean objetos de maltratos, de torturas, de agresiones sexuales, como lo son los niños palestinos al alcance del ejército del Estado de Israel. Por ese mundo libre de genocidas y bárbaros, de asesinos y criminales, quien ahora se dirige a ustedes devuelve el premio Samuel Adash. Y por ese mundo libre de criminales de guerra y supremacistas que se consideran superiores a los demás, seguirá trabajando y orando a diario. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.